Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y este es su canal La Selva de Cristal. Y el tema de hoy es la novelesca boda imperial de Eugenia de Montijo y Napoleón III hace más de 170 años. Así es, mis estrellas, el emperador Napoleón III de Francia, de 44 años de edad, y la española conocida como Eugenia de Montijo, que por su parte tenía 26 años de edad, contrajeron matrimonio civil el 29 de enero de 1853 y celebraron su matrimonio religioso la mañana siguiente. Pero qué singular camino recorrió la pareja hasta llegar al altar. Luis Napoleón Bonaparte era hijo de los breves reyes de Holanda, Hortensia de Beauharnais, hija de la emperatriz Josefina, y de Luis Bonaparte, hermano del emperador Napoleón I. O eso pensaba él. Una prueba de ADN realizada en el año 2014 determinó que Luis Napoleón no era hijo de su padre y por lo tanto tampoco sobrino de Napoleón Bonaparte, al que pretendió emular desde la cuna. Luis Napoleón Bonaparte fue votado presidente de la República en 1848 gracias a sus discursos populistas y las promesas de una nueva y a la vez vieja Francia imperial. Como señaló el escritor Víctor Hugo, no es un príncipe el que vuelve, es una idea. Fue entonces cuando este señor Bonaparte conoció a María Eugenia Ignacia Agustina, segunda y última hija del afrancesado Cipriano de Palafox y Portocarrero, duque de Peñaranda, conde de Montijo, Teba, Miranda de Castañar y Guzmán y marqués de Ardales, y María Manuela Kirkpatrick de Closburn y Grevigné, de origen escocés, y de quien su hija había heredado la piel pálida salpicada de pecas y la melena rojiza. Fallecido el padre y casada la hermana mayor llamada Paca con el duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart y Ventimiglia, de quien cuentan que Eugenia estuvo enamorada, la madre se la llevó a Francia en busca de nuevas oportunidades. En España todos los puestos codiciados ya estaban ocupados. Una vez cruzando los Pirineos, Luis Napoleón se fijó en ella, pues era culta, educada, cosmopolita, refinada y muy atractiva, pese a alejarse de los cánones de belleza de aquel entonces. Madame Carrette la describió como alta, de rasgos regulares y el perfil digno de una medalla antigua, con un encanto muy personal, un tanto extraño incluso, que hacía que no pudiera comparársela con ninguna otra mujer. La frente, alta y recta, se estrechaba hacia las sienes. Los párpados seguían la línea de las cejas y velaban sus ojos, excesivamente juntos, pero que constituían un rasgo particular de su fisonomía. Dos bellos ojos de un azul vivo y profundo, rodeados de sombra, llenos de alma, energía y al mismo tiempo de dulzura. Pese al ramillete de virtudes que adornaban a Eugenia, el presidente, que estaba distraído disfrutando de varios amoríos simultáneamente, no se esforzó en conquistar a esta chica española que había nacido en medio de un terremoto, cuando se conocieron durante el transcurso de un baile en el Palacio del Eliseo el 12 de abril de 1849. Esa noche, la mujer del ministro Fortul la definió como una aventura insolente. De uno de sus encuentros posteriores se cuenta una anécdota que también encarnan Enrique VIII de Inglaterra y Ana Bolena. Según la tradición, Luis le preguntó cuál era el mejor camino para llegar a su alcoba, y Eugenia contestó que pasando por la vicaría, es decir, casándose. El presidente no perdió la esperanza de acostarse con la dama, ni ella de hacerlo previa visita a la capilla. El lema de ambos era «El que la sigue, la consigue». Como alguien mencionó, para el señor Bonaparte, la señorita de Montijo es una de esas mujeres con quien uno se acuesta, no con quien uno se casa. Siguieron coqueteando hasta que Luis Napoleón, que se consideraba heredero por derecho y apellido del extinto trono imperial de su tío, dio un golpe de estado coincidiendo con el 47º aniversario de la autocoronación de Napoleón I. El 2 de diciembre de 1851 disolvió el Parlamento y se nombró príncipe presidente. Un año después consiguió que el Senado lo proclamase emperador con el nombre de Napoleón III, dando así por inaugurado el Segundo Imperio francés. Restituida la dinastía del militar corso, el nuevo dictador necesitaba un hijo que heredase el oficio y una esposa con la cual concebirlo.
La elegida fue Eugenia de Montijo, quien entonces había abandonado la esperanza de cambiar de estado civil después de ver frustrados sus matrimonios con el citado duque de Alba y José Osorio y Silva. El duque de Sesto y marqués de Alcañices fue el gran amor de la emperatriz. Pese a la oposición de la corte y numerosos políticos que solo veían en Eugenia a una extranjera, Napoleón III se casó con ella, tras darse por sentado que lo haría con la princesa Adelaida Hohenlohe-Langenburg, sobrina de la reina Victoria de Reino Unido y emperatriz de la India, monarca que luego le aconsejó a la española ciertas posturas sexuales, ayudada de un cojín que facilitan quedarse embarazada. El 22 de enero el emperador había justificado su elección ante los miembros del Senado, del cuerpo legislativo y del Consejo de Estado, argumentando: «He preferido a una mujer a la que amo y a la que respeto, a una desconocida cuya alianza habría tenido ventajas mezcladas con sacrificios. Sin despreciar a nadie, cedo a mi inclinación, pero tras consultar mi razón y mis convicciones». Y señaló que Eugenia era francesa de corazón, por educación, por el recuerdo de la sangre que su padre derramó por la causa del imperio. El citado escritor Víctor Hugo sentenció: «El águila se casa con una cocotte, es decir, con una cortesana». Ninguna casa real europea había aceptado las propuestas de matrimonio de Luis Napoleón. El evento estuvo a la altura de lo que se celebraba, la restauración dinástica de los Bonaparte en el trono galo. Un hecho histórico que recuperó la pompa y el boato de las ceremonias versallescas, rompiendo con la estética burguesa dominante hasta la fecha, para reivindicar el papel de Francia en el concierto político internacional. Antes del mediodía, los novios llegaron a la Catedral Gótica de Notre Dame. Del rosetón, en el centro de la fachada, flotaban 9 estandartes verdes cuajados de abejas, emblema del linaje, y el número del emperador. La balaustrada de la galería había sido adornada con las banderas de los 86 departamentos territoriales y 2 banderas tricolor ondeaban en lo alto de las torres. Del diseño de la decoración se había ocupado el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc. Utilizando la misma carroza en la que lo hicieron los emperadores Napoleón y Josefina el día de su coronación en 1804, los tortolitos recorrieron París, que se había convertido en el ejemplo de capital europea gracias a su remodelación urbanística. El vehículo iba tirado por 8 caballos alazanes con plumas blancas, enjaezados con morro rojo y conducidos por otros tantos ayudas de cámara. Dentro del templo, iluminado con 15.000 velas, una alfombra de armiño conducía a la plataforma decorada con una tela dorada donde se ubicaron el par de tronos. 500 músicos hicieron sonar sus instrumentos y el rito fue oficiado por el arzobispo de París, Marie-Dominique Auguste Cibourg, a quien el novio había nombrado senador el año anterior. Luis Napoleón se uniformó con chaqueta azul, calzones blancos, botas altas de charol y se abrigó el cuello con el toisón de oro y el cordón de la Legión. Eugenia, cuyo modelo a seguir era la caprichosa reina decapitada María Antonieta, llevaba un vestido de terciopelo blanco con una larga cola. La falda basquiña, amplia, abullonada y de tradición española, estaba cubierta de volantes elaborados en encaje inglés, a juego con el velo y el corpiño embellecido en la parte delantera, con diamantes colocados a modo de cierres Brandenburg. Eugenia elogió la destreza de las muchas costureras que trabajaron a máquina y a mano en su modelo. Resulta extraño que no eligiese para la cita el local y valorado encaje de Alisson que usó la reina española María de las Mercedes en su boda con Alfonso XII. El manto que caía sobre sus hombros iba sujeto por una pequeña corona de azares y una diadema de zafiros de las joyas de la corona, probablemente la pieza hecha por la casa Babst en 1819 para la duquesa de Angulema, María Teresa Carlota, primogénita de Luis XVI. La emperatriz llevaba el pelo recogido sobre la frente de una extraña forma que le favorecía y que al cabo de unos días se convirtió en el peinado de moda en la capital. Su libro de bodas, el Livre de Mariage de la Andaluza, también fue encuadernado en terciopelo níveo con cenefas de plata. En una cara figuraba el águila tocada por una corona imperial y en la otra sus iniciales coronadas con el mismo elemento. La tarde anterior, el 29 de enero, los emperadores se habían casado por lo civil en la sala de los mariscales del Palacio de las Tullerías, donde la contrayente presumió de un diseño en satén rosa y se coronó con jazmines.
Antes de penetrar en el templo católico, en el atrio, Eugenia de Montijo soltó el brazo de su marido y se giró hacia la muchedumbre agolpada y les hizo una reverencia para ganarse su favor. La nueva emperatriz había aceptado los 600.000 francos para joyas como regalo de boda del Ayuntamiento de París, con la condición de que fuesen destinados a la fundación de un asilo para niñas pobres. Los 250.000 francos que le había entregado su esposo también los destinó a obras de caridad. Luis Napoleón había dicho que, dotada de todas las cualidades del alma, ella será el adorno del trono. Sin embargo, ella, lejos de conformarse con ser un elemento decorativo, comenzó a desarrollar una labor benéfica activa que derivó en una actividad política frenética. Entre otros regalos, destaca el del perfumista Pierre-François Pascal Guerlain, quien le ofreció a la joven el aroma llamado Eau de Cologne Imperial. Para presentárselo, mandó crear un frasco, el Flacon aux Abeilles, que sobrevive hasta hoy, y lo continúa fabricando la cristalería Pochet du Corval, entre Picardía y Normandía. Una botella dorada adornada con 69 abejas, uno de los emblemas imperiales, y cuya forma se inspira en la columna Vendôme, que, situada a 2 pasos de la perfumería Guerlain, conmemora la victoria de Napoleón I en Austerlitz. Según una leyenda, Eugenia había pensado en tomar los hábitos, pero la superiora del convento la disuadió razonando que «es usted tan hermosa que más parece haber sido creada para sentarse en un trono». Según otra leyenda, una adivina le advirtió a la granadina: «Serás más que una reina, vivirás 100 años pero acabarás en la noche». En 1870, Napoleón III fue derrocado, y la muerte lo alcanzó 3 años después en Londres. El único hijo que tuvo con Eugenia de Montijo, Napoleón Eugenio Luis Bonaparte, en 1856 y tras 2 abortos, lo sobrevivió 9 años. Eugenia falleció el 11 de julio de 1920 en el Palacio de Liria de Madrid, propiedad de los descendientes de su hermana y su cuñado, tras haber celebrado los 94 años. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.